Ángel Maya. Es para mí un gusto poder estar en este Congreso Nacional de Actividades Espaciales para comentarles un poco sobre la investigación que estoy realizando en el análisis del método de apilado sobre la resistencia a la tensión y la fricción en la reparación de materiales compuestos, junto con mi asesor, el doctor Mauricio Torres Arellano. Para ello es importante poder platicarles en primer lugar acerca de la importancia que tiene el uso de materiales compuestos en el sector aeronáutico, cómo ha crecido a lo largo de los años. También platicarles sobre la necesidad de estudiar la reparación y los factores que influyen en su resistencia. Les voy a mostrar también los resultados que obtuve durante esta investigación para que podamos ver si hay o no hay influencia en esta reparación, con el objetivo de que ustedes conozcan cómo se hace una reparación, cuáles son los factores que influyen y por qué no que se interesen también en esta temática y podamos juntos aportar más hacia este análisis de las reparaciones. Para ello, pues, es importante conocer que estos materiales han tenido una gran aceptación en el sector aeronáutico debido a que tienen unas muy buenas propiedades mecánicas. Tienen, por ejemplo, una excelente resistencia específica, una excelente resistencia mecánica específica, que significa que el material es muy resistente, pero también es muy ligero, lo que permite que en las aeronaves podamos tener una mayor cantidad de carga útil. Otro de los factores que es muy importante es que tiene una alta resistencia a la corrosión y a la humedad, haciéndola favorable para trabajar en condiciones, por ejemplo, climatológicas cerca de por ejemplo, de las playas, que es donde tenemos una mayor corrosión. También tenemos una baja detectabilidad ante los radares, lo que permite un interés mayor en el sector aeronáutico, principalmente el militar. Todo esto es gracias a que en 1958 Roger Bacon empezó a desarrollar fibras con un mayor porcentaje de carbono en su estructura. Por ejemplo, él inició con una fibra que tenía un 20% de carbono. Sin embargo, se fueron dando cuenta que entre mayor porcentaje de carbono tuviera la fibra, iba a ser mejor la resistencia que se iba a presentar. Para ello, Akio Shido desarrolló ya una fibra con el 50% y Richard Millington ya logró tener una fibra que tuviera el 99% de carbono en su estructura, siendo así posible que en 1975 ya se desarrollaran algunos componentes del sector aeronáutico, como lo eran los elevadores y los timones horizontales del B-737, con este tipo de materiales. Incluso ya se empezaba a introducir el uso de materiales compuestos en el sector aeronáutico. En 1982 ya había aeronaves que tenían materiales compuestos, ya sea fibra de carbono o fibra de vidrio en su estructura, del cual el 12% representaba ese total de materiales compuestos. En 1994 se empezó a bueno, más bien se continuó este uso de materiales compuestos, sobre todo de fibra de carbono en el sector aeronáutico, utilizándolo ya para algunas otras estructuras, como lo eran los estabilizadores, las vigas de piso, los timones, las puertas del tren de aterrizaje. Ya teníamos mayor porcentaje de presencia de fibra de carbono en algunas aeronaves. En 2016 ya teníamos el A350, del cual el 53% de toda su estructura es de materiales compuestos y de este 53% el 50% pertenece a fibra de carbono. Podemos ver justamente en la imagen de la derecha que ya muchas de las componentes principales de una aeronave ya estaban hechas de materiales compuestos. Esto tuvo una gran aceptación hasta el hecho de que se llegaron a hacer ya algunos pronósticos para poder ver cómo iba a ser ese crecimiento del uso de materiales compuestos en el sector aeronáutico. En el 2018 se mandó una publicación en la cual nos decía que de 2016 a 2024 el incremento del uso de materiales compuestos, específicamente fibra de carbono, en el sector aeronáutico iba a ser del 11%. Sin embargo, por toda la situación de la pandemia, pues hubo algunos cambios, algunas modificaciones debido al cierre de fronteras o cierre de algunas empresas que tuvieron un declive ligero o un retraso en ese crecimiento que estaba pronosticado. Sin embargo, la empresa Global Industries en 2021 hizo una publicación actualizando estos datos en el cual dice que ese crecimiento de 2021 a 2026 va a ser del 7%, lo que significa que vamos a tener mayor componentes hechos de fibra de carbono. Y para nosotros poder darle un mayor tiempo de vida a esos componentes, es necesario que podamos investigar cómo poder repararlos, cómo aumentar el tiempo de vida. Para ello, cuando un componente está sujeto a diferentes condiciones de carga, puede sufrir diferentes tipos de daños. Estos daños pueden ser estructurales, que van a poner en riesgo la calidad o la integridad estructural del componente, debido ya sea a concentradores de esfuerzos, calor, abrasión, pero ya tenemos un daño mayor en el componente. Estos se llaman daños estructurales.
Si el daño solamente está sobre la superficie del componente, le llamamos daños cosméticos y estos no ponen en riesgo la estructura. Pero ¿hasta qué punto debemos de recuperar esa estructura en la reparación? En la reparación nosotros debemos de considerar que tenemos que recuperar esa estructura dañada hasta un nivel aceptable de acuerdo a los manuales de mantenimiento. Estos nos van a especificar la dureza, estabilidad, la rigidez y el rendimiento de la pieza de acuerdo a las condiciones de carga que va a sufrir cada uno de los componentes. Estos datos nos los da usualmente el encargado del diseño de la aeronave. Sin embargo, es importante que en algunos momentos nosotros podamos conocer cómo se comportan estas estructuras también, para poder proponer a nuestro diseñador un método de reparación que sea efectivo y así analizar cuáles son los factores que están influyendo durante esta reparación, qué es lo que tenemos que prever o qué es lo que está haciendo que nuestra reparación dure más o no dure tanto. Para ello ya existen metodologías que nos dicen que para que nosotros hagamos una reparación de un componente, en primer lugar tenemos que evaluar el tamaño del daño. Si la pieza es susceptible a reparación, pues vamos a seguir una metodología. Sin embargo, si la pieza ya está demasiado dañada, la tenemos que desechar y sustituir por una pieza nueva. Entonces, cuando nosotros tenemos una metodología que ya nos establece algunos pasos, por ejemplo, nos dice, primero tenemos que hacer el análisis en el diseño de la reparación, cómo vamos a unir la reparación al componente. Es decir, si va a ser una unión mecánica o una unión adhesiva. La unión mecánica nos dice que tenemos que hacer una unión mediante un elemento adicional, ya sea un perno, remache, mientras que la adhesiva nos permite colocar, como su nombre lo dice, un adhesivo entre las capas o utilizar la misma resina como elemento de unión. Posteriormente tenemos que remover esa sección que ha sido dañada. Para ello existen diferentes métodos, el chorro de agua, el desgaste manual y el maquinado, dentro de los cuales el maquinado nos va a permitir tener un mayor control de la profundidad de la reparación, nos va a permitir tener una velocidad constante durante la remoción, que nos evite un delaminado en esa sección que estamos removiendo material. Una vez que ya hemos hecho la remoción, tenemos que saber cómo lo vamos a colocar y es aquí donde toma importancia la investigación que estoy realizando, puesto que te estoy analizando cómo influye la forma en que nosotros apilamos el material. Tenemos la reparación bufanda del lado izquierdo, la reparación escalonada del lado derecho. En la reparación bufanda empezamos a colocar una capa más grande sobre la superficie donde se removió el material hasta llegar a una capa más pequeña en la parte superficial. Lo podemos ver en esta sección. Mientras que la reparación escalonada tenemos que empezamos de una capa pequeña hacia una capa más grande. En ambos casos tenemos que hemos colocado una capa adicional para darle un mayor soporte a esta reparación. Ahorita lo vamos a ver en otra imagen más adelante. Pero esto es lo que queremos investigar. ¿Cómo influye la forma en que nosotros apilamos el material en cuestión de la resistencia a la tensión y la flexión de la reparación? Una vez que sabemos cómo es la forma de que vamos a apilar el material, tenemos que curarlo, porque recordemos que este aún sigue húmedo, aún no ha hecho una unión entre las interfaces del material de la fibra y de la resina. Para ello se puede utilizar manta térmica, autoclave o temperatura ambiente cuando se hace, por ejemplo, con un método de infusión o uno que es mojado o preparación de algunos prepex. En este caso vamos a utilizar manta térmica, ya que nos va a permitir tener un mayor control de la temperatura, también nos va a permitir asemejarlo a lo que se hace usualmente en campo, para poder evitar esos problemas que pueden presentarse por las condiciones climáticas. Se utiliza la manta térmica en sitio y no tenemos que desmontar el componente para llevarlo hasta el autoclave. Finalmente se hace un análisis mediante pruebas no destructivas de ultrasonido, rayos X y termografía que permiten ver la calidad de la reparación. Si la reparación, de acuerdo a esta inspección que se hizo, es válida, pues la pieza se libera y se regresa a operación. Si no, se tiene que volver a hacer una iteración para ver si se puede reparar y si no se puede reparar, pues se desecha el componente. Como ya les había comentado, los parámetros que vamos a utilizar nosotros para la reparación van a enfocarse principalmente en el método de apilamiento, en el cual aquí lo vemos, del lado izquierdo tenemos la reparación escalonada bufanda. Utilizamos una relación de desgaste de 1 a 50 en 4 capas. Nuestro laminado inicial era de 8 capas. El material que utilizamos fue un twill 49L de prepress. El apilado escalonado, igual aquí lo vemos, son 4 capas con la capa superficial de refuerzo que va a evitar que se meta agua a esa reparación o nos va a evitar, por ejemplo, que tengamos alguna imperfección
Y del lado derecho también tenemos que la reparación tipo bufanda, pues es, como ya les explicaba, ¿no? La primera capa va a cubrir toda la superficie que fue removida. Y la relación en la reparación, la más pequeña, está de media pulgada, y así sucesivamente fuimos incrementando media pulgada hasta llegar a 2 pulgadas en la parte superior de nuestra reparación. Durante el proceso de manufactura de la placa inicial, lo hicimos en autoclave. Al hacerlo en autoclave, llevamos una rampa de calentamiento de 2 grados por minuto hasta llegar a 150 grados. Posteriormente curamos, aquí lo vemos en nuestra rampa. Mantuvimos esta temperatura durante 4 horas y lo dejamos enfriar hasta temperatura ambiente. Con una presión tanto positiva como negativa. La negativa nos ayuda a hacer la succión del aire o hacer un vacío dentro de nuestra placa, evitando así la porosidad. Y en este caso el autoclave nos permite también colocar una presión positiva para poder asegurar una mejor compactación entre las capas. Una vez que ya teníamos las placas, procedimos a hacer el desbaste mediante el método de maquinado, como ya se los había mencionado. Apilamos el material y lo curamos. Para curarlo, en este caso ya se utilizó la manta térmica, en el cual la rampa de curado fue igual de 2 grados por minuto hasta llegar a 150. Se mantuvo por 2 horas hasta a 150 gramos y se dejó enfriar con una razón de 2 grados igual por minuto, controlando la temperatura mediante la activación de las resistencias. Esto lo programamos directamente en el equipo y en este caso solo utilizamos una presión de vacío que nos permite hacer la succión del aire que está dentro de nuestra bolsa de vacío. Y bueno, aquí tenemos ya una imagen de cómo quedó nuestra reparación. Al hacer el análisis de las reparaciones ya con pruebas mecánicas, por ejemplo las pruebas de tensión, aquí tenemos algunos de los resultados del lado izquierdo que tuvimos durante las pruebas tanto de tensión como de SCARP o el tipo bufanda y el STEP escalonado, en el cual vemos que se obtuvieron algunas separaciones o algunas fallas adhesivas, es decir, el elemento que fallaba era el elemento de unión, en este caso la resina, que era la que nos permitía hacer esa unión entre la interfaz del elemento que fue reparado y el nuevo parche. Lo encontramos de esta manera. Vemos que hubo también algunas fibras que se resistieron a separarse, a diferencia de las probetas que eran originalmente de referencia, es decir, estas no tenían ninguna reparación y la separación fue completamente horizontal y todas las fibras rompieron, es decir, todas rompieron al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, sino que la reparación fue total en todas las en toda la sección del área que tenemos perpendicular a donde aplicamos la fuerza. Ahora bien, cuando analizamos la carga máxima de nuestra reparación y nuestro material base, vemos que la carga máxima pues fue muy poca en comparación del material que teníamos base. Sin embargo, si comparamos ahora entre las mismas reparaciones, también vemos que el método escalonado nos da una mayor resistencia, una mayor soporte de carga en comparación que la reparación que fue hecha por bufanda. Al analizar el esfuerzo máximo en tensión, tenemos nuevamente esa gran diferenciación entre las reparaciones y la material que teníamos de referencia. Encontramos nuevamente esa diferencia que sí hay una variación dependiendo cómo afilemos el material. Nos dice incluso que la reparación por bufanda nos da una menor resistencia, un menor esfuerzo, nos soporta un menor esfuerzo que el material que fue apilado mediante el método escalonado. Mientras que el módulo de elasticidad, bueno, se mantiene pues muy similar entre las dos reparaciones, sin embargo, nuevamente inferior en cuanto al método de referencia. Aquí lo podemos ver también como tuvimos esta gran variación en nuestras probetas. Por ejemplo, vemos que en la reparación escalonada de este lado tuvimos una menor variación que en las probetas que fueron reparadas mediante el método de bufanda. Al hacer el análisis de las pruebas de flexión, en esta su comportamiento fue muy similar en cuanto a la forma que fallaron. Sin embargo, sí encontramos, por ejemplo, que la carga máxima soportada en el caso de las reparaciones era mayor que la carga soportada por el material de referencia o aquel que no había sido reparado. Esto debido a que teníamos ya 9 capas. Recordemos que el laminado original era de 8 capas, entonces puede ser que esa resistencia a la carga haya sido porque teníamos un espesor mayor. Sin embargo, si ya lo analizamos en términos de esfuerzo, pues el esfuerzo va a ser menor en la reparación tanto escalonada como bufanda en comparación del material de referencia. Esto porque tenemos pues obviamente un área mayor en cuestión de las reparaciones
y haciendo ya el uso de las fórmulas debidas para poder nosotros analizar el esfuerzo, pues vemos que pues aquel material que no estaba dañado no tiene mayor resistencia, ¿no? Es decir, nos soporta mayor esfuerzo en comparación con el método que es reparado, pero también entre ellos encontramos una diferencia. No así tanto en el módulo de flexión, ya que estos son muy similares realmente. La diferencia entre ellos es del punto 6, de punto 6 gigapascales, y nos muestra justamente aquí, se ven las líneas muy juntas entre ellas. Cuando nosotros obtuvimos estos resultados, quisimos observar el por qué podía presentarse esta situación. Entonces procedimos a hacer una inspección micrométrica. Ya teníamos datos macros en cuestión de ver cómo era el comportamiento, en qué secciones habían quedado zonas con mayor número de fibras unidas, pero al hacer una inspección micrométrica encontramos que había presencia de poros en los diferentes niveles. Por ejemplo, también observamos que en el apilado original la compactación era mucho mayor que en el apilamiento de la reparación. La coloración nos dice que en la parte superior había más porosidad, teníamos un color más oscuro, mientras que en el apilado original lo vemos más gris y vemos incluso la separación entre las capas. Es menor en el apilado original en comparación con el apilado que corresponde a la parte de la reparación. Tenemos por aquí algunas manchitas de lúmina que nos quedaron durante el proceso de preparación de la muestra. Vemos también cómo existe el empalmado de capas en las diferentes, en las capas donde colocamos el material. En este caso es una reparación tipo step, porque vemos que la capa más pequeña está de esta sección, se viene y llega hasta el empalmamiento. Eso depende mucho de la habilidad, como ya les había mencionado, del operador. Hicimos un análisis de la porosidad, y esta porosidad, existió mayor porosidad en el método de escalonado que en el tipo bufanda. Esta es una observación que se hizo en la superficie únicamente. Tendríamos que hacer un análisis que nos permita ver toda la porosidad a nivel volumétrico. Para ello tenemos pensado hacer un análisis por tomografía, pero aún estamos trabajando en este análisis. Sin embargo, pues igual podemos ver porosidad, no es una tendencia, sin embargo, estos fueron algunos de los resultados que obtuvimos de las muestras. Y en cuanto al espesor, también va a depender de las habilidades del operador, en el cual el promedio del espesor a lo largo de la placa fue de 3.01 milímetros en el componente tanto en el escalonado como en el tipo bufanda. Sin embargo, pues también vemos que sí existe variación a lo largo de la reparación. Puede ser por el método de compactación que utilizamos para colocar las fibras de reparación, o puede ser también por la misma presión de succión que nosotros teníamos. Quizá no pusimos al centro o no se controló al 100% la colocación de la válvula de succión. Estas variaciones, como se muestran en la imagen, pues pueden ser muy variables, ¿no? O sea, no podemos decir exactamente cuál fue el motivo por el cual hubo esta variación de espesor a lo largo de la reparación. Como conclusiones, pues tenemos que realmente el método de apilado sí hace que varíen la resistencia tanto a la tensión, el módulo de elasticidad, la resistencia a la presión y el módulo de flexión en cuestión del tipo bufanda y el escalonado. En todos los casos, el método de escalonado nos dio mejores resultados que el método que es el tipo bufanda. Vimos que existía una gran variación en cuanto al espesor. También pudimos ver que ese porcentaje es del 20% en resistencia a la tensión y del 4% de la resistencia a la flexión en cuanto a la variación de estos resultados. Y pues bueno, de mi parte es todo. Les agradezco por su atención. También agradezco al doctor Omar Jiménez de la UNAC, al ingeniero Ángel Ramírez, a la empresa Duquesne que nos proporcionó el material para poder hacer esta experimentación. También a los ingenieros de la UNAC y el doctor por brindarnos las facilidades para poder llevar a cabo el curado con su manta térmica, al doctor Mauricio por el apoyo durante esta investigación. Cualquier duda que tengan sobre esta presentación, no duden en contactarme, ya está por aquí mis datos. Entonces, pues estoy a la orden de lo que les pueda ayudar. Les agradezco y pasen un excelente día.